Hay historias que la gente prefiere no contar, no porque sea mentira, sino porque cuando alguien las vive, ya no vuelve a ser el mismo. Hay lugares donde algo pasó y quedó, donde ciertas cosas no se olvidan y a veces no se perdonan. Dicen que hay noches en las que el río se queda en silencio, y cuando eso pasa lo mejor es no estar ahí. Bienvenidos a Relatos de Punta Lara. Esto es Relatos de Punta Lara. Ariel tenía 30 años y sí había algo que lo definía. Era la forma en la que miraba a los demás. Siempre con desprecio, siempre encontrando algo para criticar, algo para destruir, aunque fuera con palabras. No necesitaba motivos. Si alguien era feliz, le molestaba. Si a alguien le iba bien, hablaba mal. Y si alguien confiaba en él, lo traicionaba. Era ese tipo de persona que sonríe de frente y te rompe por atrás. Pero lo peor no era lo que hacía, era lo que deseaba. Porque Ariel no solo hablaba mal, pensaba mal. Le deseaba el mal a la gente, accidentes, pérdidas, dolor. Y lo hacía con una naturalidad que daba miedo. Como si dentro suyo no hubiera límite. Y sin embargo su vida era una mierda. Nada le salía bien, trabajos que perdía, relaciones que se rompían, problemas constantes, pero nunca se hacía cargo. Siempre era culpa de otro, siempre había alguien a quien señalar. Hasta que empezaron los detalles, las cosas chicas, al principio, insignificantes. Escuchar su nombre cuando estaba solo, pensar en alguien y sentir un frío raro en el cuerpo. Mirar el celular y ver mensajes que no estaban, como si algo se mezclara con su realidad. Ariel se reía, decía que eran boludeces, pero no paró. Empezó a soñar siempre lo mismo, personas, caras conocidas, gente a la que había lastimado, de una forma o de otra. Pero en los sueños no hablaban, solo lo miraban fijos en silencio, cada vez más cerca, cada vez deformes. Como si algo en ellos no estuviera bien. Se despertaba agitado, transpirado, pero lo ignoraba, hasta que una noche pasó algo distinto. No estaba dormido, estaba en su casa, solo, sentado en silencio, y lo escuchó. Una voz baja, cerca, como si alguien estuviera detrás. ¿Ya terminaste? Ariel se dio vuelta. No había nadie, se levantó, revisó todo, nada. Pero cuando volvió a sentarse lo sintió. Una presión en el pecho, pesada, como si algo se apoyara sobre él. Respirar le costaba, y entonces vio algo en el reflejo, en la pantalla negra del televisor. No estaba solo. Había algo detrás suyo, no una persona, algo, una forma oscura, sin rostro definido, pero con algo claro. Muchas manos, apoyadas sobre él como si lo estuvieran sosteniendo o reteniendo. Ariel no se movió, no podía, y la voz volvió, más clara, más cerca. Todo vuelve. La presión aumentó, el aire desapareció y las manos empezaron a apretar. A la mañana siguiente lo encontraron sentados en el mismo lugar, sin signos de violencia, sin explicación, pero con algo que nadie supo entender. Marcas. En el pecho, como dedos, muchos, demasiados. Hay una casa casi escondida entre los árboles. No está abandonada, pero lo parece. El pasto crece desparejo, las ventanas siempre cerradas y el silencio, demasiado constante. Ahí vivía el hombre del fondo. Nadie sabía mucho de él, no hablaba con nadie. No saludaba, no participaba, pero todos sabían algo. Porque empezaron a pasar cosas. Primero los animales. Perros que aparecían lastimados, gatos que desaparecían, otros directamente muertos. Nadie lo vio, pero todos lo sospechaban. Después fueron los chicos. Jugaban en la calle de tierra, como siempre, hasta que empezaron los problemas. Cubiertas pinchadas, una, dos, todas, siempre, en el mismo tramo. Y cuando revisaban había clavos, tirados a propósito, no uno, muchos, como si alguien quisiera que eso pasara, como si alguien disfrutara del tema. Los padres se quejaron, hablaron entre ellos, algunos quisieron enfrentarlo, pero nadie se animó del todo, porque había algo en ese hombre, algo que incomodaba, algo en la forma en que miraba, fría, vacía, sin reacción, como si nada le importara. Y el tiempo pasó y las cosas no mejoraron, empeoraron. Los animales dejaron de aparecer, los chicos dejaron de jugar ahí, y la casa se cerró más, hasta que un día simplemente dejó de salir. Nadie lo vio más, pero se sabía que estaba, porque de noche, a veces, se escuchaban ruidos, golpes, arrastres, algo cayendo, y después, silencio. Pasaron semanas, meses, hasta que el olor empezó a sentirse. Al principio leve, después imposible de ignorar. Y alguien llamó
Cuando entraron, lo encontraron. Solo en el fondo, en una habitación oscura, sin luz, sin ventilación, vivo, pero apenas. El cuerpo deteriorado, la piel marcada y la respiración débil. Y algo más. Había heridas, muchas, pequeñas, como pinchazos, en los brazos, en las piernas, en el torso, como si algo lo hubiera estado lastimando durante muchísimo tiempo. Pero no había nada, ni objetos, ni herramientas, nada que explicara eso. Solo él y el silencio. Dicen que en el hospital no hablaba, solo miraba fijo a un punto, como si viera algo que los demás no. Y una noche, antes de morir, hizo algo. Movió la mano lentamente y se tocó el pecho, como si señalara algo, como si intentara decir dónde, pero no llegó. Murió ahí, solo, sin que nadie lo reclamara. Y la casa quedó vacía otra vez, pero hay algo raro. Los que pasan por ahí dicen que a veces el suelo sigue brillando, como si hubiera algo metálico entre la tierra, como si algunos clavos, capaz, todavía estuvieran ahí, esperando. Hay algo peor, que lo que te pasa afuera es lo que empieza cuando no podés escapar de vos mismo. En Punta Lara hay gente que dice que no todo lo que uno hace queda en el pasado, que hay cosas que no se olvidan, que se quedan y esperan. Este caso no se hizo conocido, porque el hombre nunca habló de eso, pero los pocos que lo vieron coinciden en algo. No terminó bien, tenía unos 40 años, vida normal, trabajo común, pero había algo en él que no cerraba, que era violento. No era escandaloso, pero sí, era de esos que dañan en silencio. Manipulaba, mentía, jugaba con la gente, relaciones que empezaban bien y terminaban rotas, personas que confiaban y después quedaban destruidas. Y él seguía, como si nada, como si no pasara nada, pero pasó. Al principio fue leve, una sensación, como si alguien lo estuviera mirando en su casa solo, se daba vuelta y no había nadie. Después empezaron los sonidos de noche, pasos suaves, arrastrados, siempre detrás. Nunca de frente se levantaba, prendía la luz, nada, pero al acostarse volvía, y cada vez más cerca. Empezó a dormir mal, a despertarse agitado, a evitar el silencio, siempre con la tele prendida, siempre con ruido, pero no alcanzaba, porque ya no era solo sonido. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuchó algo distinto. No eran pasos, era una voz, baja, rota, como si viniera de muy cerca, pero sin cuerpo. ¿Te acordás? Se quedó quieto, no respondió. La voz volvió. Yo sí. Ahí empezó a quebrarse, porque entendió que no era algo nuevo, era algo que venía de antes, de cosas que había hecho, de gente que había dejado mal, de situaciones que había provocado y nunca miró de frente. Y eso no se fue, se quedó y ahora está ahí, con él. Los días siguientes fueron peores, ya no era solo de noche, a veces en pleno día. Sentía que alguien caminaba detrás suyo, se frenaba y el algo también, como si jugara, como si supiera, hasta que pasó. Una tarde volviendo por el camino del río, lo escuchó otra vez, la voz, pero distinta, más clara, más firme. Ahora sí. Se dio vuelta, no había nadie, pero lo sintió una presión en la espalda, como una mano empujando, no fuerte, pero constante. Dio un paso y otro sin querer, como si algo lo guiara. Hasta el borde se sostuvo, respiraba rápido, quiso retroceder, pero no pudo. La presión aumentó y la voz, muy cerca, dijo: Esto también. Vuelve. Esa noche nadie vio nada, pero la mañana siguiente lo encontraron. En la orilla, solo, sin marcas visibles, sin señales claras, pero con algo que uno de los que lo vio no pudo explicar. Su expresión no era de miedo, era de reconocimiento, como si en el último momento hubiera entendido todo. Buenas noches.